computadora personal. Así que voy a estar con las pantallas un poco cruzadas. Si es que hago alguna travesura por ahí, pero me parece que como tiene mejor resolución, es mejor grabar la pantalla de la computadora personal. Ok. Bueno, en nuestra última sesión habíamos comentado un poco sobre los ensayos tradicionales que utilizábamos para tanto el diseño como el control de calidad de obra en la ejecución de sistemas de pavimentos, ¿no? Y habíamos visto las dificultades que podía traer el uso de métodos muy simplificados, especialmente cuando en la cadena de- del ciclo de un proyecto que involucra el diseño y luego medidas de control de calidad, ah, hay algunos elementos que se desconectan y perdemos la esencia del control de calidad que realizamos, ¿no? Entonces, han escuchado en el foro las impresiones de los distintos especialistas y podemos darnos cuenta de que esto es un problema general que con mayor o menor estado de avance y especialmente mayor o menor cantidad de equipos disponibles, se está enfrentando de alguna manera, ¿no? Si comentamos el tema de manera rigurosa, básicamente en este momento hay dos equipos de ensayo triaxial dinámico o módulo resiliente disponibles. Uno está en la Gabriel y el otro está en el laboratorio del ABC. Me parece que San Simón también ya ha habilitado un tercer equipo, pero con fines investigativos más que con fines de servicio. Entonces, todavía es muy pequeña la oferta, como para que el grueso de las especificaciones queden expresadas en esta visión del análisis del comportamiento del material, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que intentar aplicar de la mejor manera la metodología tradicional y si todavía tenemos que recurrir a las correlaciones para poder obtener valores aproximados de módulo resiliente en el diseño, es lo que se está haciendo, pero también tenemos que encontrar la forma de migrar, tanto en el control de calidad como en el diseño, al enfoque empírico-mecanicista y a la caracterización dinámica de los materiales que vamos a usar, ¿no? La universidad ha hecho un esfuerzo importante por tener uno de los mejores laboratorios, tanto en la caracterización del concreto asfáltico, como en la caracterización de los suelos. Entonces, apoyado a ese esfuerzo importante en el laboratorio, se están llevando adelante estos cursos con este nuevo enfoque para poder hacer ese salto, digamos, entre la metodología anterior y la metodología actual. Sin embargo, tenemos que entender muy bien ambas metodologías de diseño y de caracterización para poder llevar adelante esa transición de la mejor manera. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario en relación a la presentación del foro. He visto que casi todos ya la han completado, eso me ha alegrado bastante. Que quieran comentar, o si pasamos a revisar un poco el material que les he traído ahora para que hablemos precisamente de los ensayos de control de calidad. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ingeniero, va a disculpar el retraso, ahorita acabo de entrar. ¿Podría repetir lo que dijo? Les comentaba de que necesitamos ligar en lo que se refiere a la caracterización de los materiales, lo que es el diseño con lo que es el control de calidad en obra durante la ejecución y lo que es luego la evaluación de los componentes del paquete estructural y también del concreto asfáltico, ¿no? Para poder hacer esa transición entre la metodología ASTO del
del año 93, aunque ya esa metodología incorporaba el módulo resiliente como recurso de evaluación de la subrasante a metodologías un poco más modernas. Vamos a ir avanzando y vamos a ir contando un poco más. Ok, entonces, por ejemplo, quería contrastar dos materiales, ¿no? Esta recomendación, que es una recomendación general de las condiciones que deben cumplir los materiales en cada una de las capas, y que es un levantamiento de campo para caracterizar precisamente una vía que ya está construida para hacer una evaluación, para hacer rehabilitación, pero que de alguna manera muestra el estado de situación actual en obra. Entonces vamos a comentar ambas a la luz de lo que hemos visto en la anterior clase de los distintos ensayos de geotecnia vial, y vamos a evaluar también algunas otras herramientas que tenemos disponibles como material de apoyo o como material normativo. Entonces comienzo con el levantamiento de información. Permítanme un segundito. Aquí esencialmente, ¿qué tenemos? Tenemos en esta evaluación progresivas, ¿no? Que nos están dando los puntos en los que se están haciendo ensayos. Aquí, por ejemplo, tengo la progresiva 157, donde se está caracterizando la capa base, la capa subbase, la subrasante mejorada y la subrasante que es el terreno natural, ¿no? Entonces tengo la progresiva y las coordenadas, tengo la profundidad que se considera cada una de las capas, en este caso estamos hablando de 0,22 de capa base, 0,20 de capa subbase, 0,20 subrasante mejorada y 0,70 de la subrasante natural, ¿no? El ensayo se identifica el lado de la vía en la que se ha hecho el ensayo, y aquí empezamos a presentar ya el resumen de lo que vendrían a ser los ensayos de laboratorio, ¿no? Su primer elemento es la humedad natural que tiene cada una de las capas en porcentaje. Aquí tengo 2,98%, 4,07%, 17,22% y 19,93%. Entonces, por ejemplo, esto es un aspecto que es claro en el sentido de que los materiales granulares en general tienen menor cantidad de finos, por lo tanto absorben menos agua y tienen menores contenidos de humedad que los materiales que son más finos asociados a la subrasante mejorada y a la subrasante, que tienen un mayor contenido de humedad. No, luego el otro elemento ya lo habíamos comentado durante la primera etapa del comportamiento del suelo, es la granulometría, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la evaluación de granulometría de los materiales de cada una de estas capas. Aquí están las curvas granulométricas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo evaluarlas con respecto a las capas de control. Y tengo la distribución de porcentajes que me lleva a la clasificación del suelo y sus respectivos límites líquidos y el índice de plasticidad, ¿no? Si quisiera el límite plástico, simplemente al límite líquido le resto el índice de plasticidad y voy a tener el límite plástico. Entonces, lo que podemos ver es que para la conformación de estas capas que ya han tenido un ciclo de funcionamiento, de uso, ¿no? Y durante ese ciclo de uso hay algunas modificaciones en la estructura del suelo que estamos observando a través de esta evaluación. Pero el estado actual, explicándolo un poco, es clasificaciones de arenas limosas, tanto en la capa base como en la capa subbase, o suelos A1A y A2,4, y en las capas subrasantes vemos que tenemos arcillas de baja plasticidad, ¿no? Que son suelos A6,9 y A6,9 también. Entonces, esta vendría a ser la primera evaluación de la que habíamos comentado, que es contenido de humedad, granulometría, índices de consistencia y clasificación del suelo, ¿no? Nuestro primer nivel de evaluación. Y el segundo nivel de evaluación, ya tenemos el Proctor T180 como
como referencia, lo habíamos visto en la anterior clase, y en este caso nos está dando valores de densidad máxima de 2.23 para la capa base, 2.18 para la capa subbase y 1.86 y 1.84 para las capas subrasante, mejorada y subrasante, y humedades óptimas de 7.73, 6.76, 20.74 y 21.13. Y muy importante, que esta es la etapa que nunca deberíamos soltar, digamos, ¿no? Hasta acá hemos evaluado características generales del suelo que nosotros hemos conformado en relación a sus parámetros de fase, su distribución granulométrica y su contenido de humedad. Pero la prueba de capacidad portante esencialmente es el CBR, ¿no? Y de acuerdo a lo que hemos visto que se hace como ensayo, aquí tenemos los CBRs asociados a 100% de compactación con relación a los valores que he obtenido en el Proctor, al 97 y al 95%. Eso depende un poco del criterio de diseño que yo asuma, ¿no? Y los porcentajes de expansión que también pueden limitarse de acuerdo a alguna recomendación en particular para evitar que los materiales arcillosos ocasionen daños también por sus ciclos de expansión y de contracción. Entonces, aquí vemos todo ese ciclo de control de calidad y los parámetros que utilizamos en la metodología convencional para hacer el control. Entonces, nosotros mismos, por el tema de el tiempo que demora el ensayo, nos vemos limitados y en general, aunque con fines de diseño, se toman estas caracterizaciones de CBR de los materiales en el laboratorio, ya cuando ejecutamos la obra, simplemente en la especificación no hacemos la evaluación de los CBRs como tal, porque además es una evaluación que demandaría bastante tiempo, sino que nos quedamos en la evaluación del porcentaje de densidad del ensayo Proctor. Pero la capacidad portante del material está dada por este control de acá y no solamente por el de densidad. O sea que si yo hago este control de densidad, debería tener por lo menos en una cierta cantidad de volumen del mismo material, controles de ensayo CBR que me permiten garantizar de que este control de densidad, que es indirecto, o sea, de manera indirecta, al cumplir con el 95% de la densidad, estoy queriendo asegurar de que se va a cumplir el 95% del Proctor, digo, del CBR que estoy tomando acá, ya sea que lo convierta a módulo resiliente en la metodología de diseño, ¿correcto? Que sabemos que no es lo óptimo, pero que es lo que hemos venido haciendo en la, en la práctica. Entonces es muy importante no perder de vista, no acabar de desligar nunca que el control de densidad tiene que estar ligado a una evaluación de CBR, ¿no? O a una evaluación de módulo resiliente. Y más adelante vamos a hablar de cómo se puede hacer la evaluación de módulo resiliente en el campo, en el laboratorio también lo vamos a analizar con un poquito más de profundidad. Pero mi recomendación es esa, ¿no? Que siempre intenten ligar estos dos valores en las evaluaciones o controles que vayan realizando. Entonces, este es un panorama general que en este caso se está presentando en una evaluación que desde la 157 hasta la 97 representan 50 kilómetros de evaluaciones más o menos con datos cada 10 kilómetros, ¿no? En realidad, en estudios más a detalle, porque esto es una evaluación, como les decía, para una rehabilitación, hacemos ensayos entre 500 y 1000 metros, pero básicamente esto es más un diagnóstico, pero lo que me resultó interesante y por eso la presenté a la tabla es que todos los datos están concentrados en un solo formato. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Ok. Entonces, como criterio tenemos los datos reales, estos son los datos de campo,
Y lo que queremos presentar ahora son algunos criterios para evaluar estos datos, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que el diseñador, ¿no? Va a tomar estos valores de referencia que tiene obtenidos de los materiales de sus bancos de material y va a intentar de que inicialmente cumplan con ciertos criterios mínimos. Y si estos criterios mínimos se cumplen, los va a incorporar en su diseño, de modo de que esos criterios contemplados en el diseño yo los pueda controlar en el campo para que en el campo se ejecute lo que está previsto en el diseño. Y esa es una situación muy común, que a veces el diseño, con sus valores, quedan en la memoria de cálculo, se define una solución final que el diseñador puede en las especificaciones describir con mayor o con menor detalle o ser más o menos exigente respecto a las medidas para garantizar su cumplimiento. En ocasiones los supervisores tienen acceso a los materiales de diseño y pueden hacer un control cruzado y en ocasiones solamente tienen el acceso a las especificaciones preparadas por el diseñador y no tienen los valores que se han tomado en cuenta en el diseño, ¿no? Entonces lo ideal es que siempre se liga el control de calidad al diseño, más allá del tema de las especificaciones técnicas que vamos a ver dentro de un momento. Entonces, yendo a las recomendaciones generales, que creo que ya las había comentado en alguna de las clases. Bueno, aquí estoy tomando el material directamente de, de los reglamentos del ABC. Aquí en los materiales de apoyo les he habilitado este enlace a los ensayos de laboratorio para que lo tengan accesible más allá del que está ya disponible en el, en la biblioteca virtual en alguna de las clases. Y en la biblioteca saben que tienen el repositorio de normas. Y ahora vamos a revisar los documentos del ABC. Perdón, permíteme un segundo. Pensé que ya había actualizado esto, pero parece que todavía no. Permíteme un segundito, por favor. Y están habilitados. Mi enlace era el que estaba eh, incompleto. Entonces, en normas, Bolivia, ABC. Había comentado al principio este manual de evaluación de proyectos viales, donde se encontraba la caracterización de los vehículos tipo, ¿no? Y este manual de diseño de conservación vial, donde se tiene mucho material sobre la evaluación de los pavimentos con los distintos tipos de falla que se presentan, los índices de servicio que se pueden obtener a partir de esas fallas, como el PSI, que es el que utilizamos para el método de diseño ASTO 93, ya sea basado en la perfilometría o en el conteo o relevamiento de fallas, o en el IRI, que es un ensayo realizado también sobre la rugosidad superficial, pero con equipo moderno. Está el manual de suelos del ABC donde están los ensayos.
de donde está saliendo esa recomendación que vamos a revisar dentro de un momento, pero adicionalmente hay dos documentos que van ligados a lo que les digo, ¿no? Esa presentación de las características de los materiales que vamos a usar, que se puede dar parcialmente en los planos y también en las especificaciones técnicas. Entonces, le vamos a dar una mirada en lo que se refiere a los materiales para pavimentos, tanto a los planos de obra tipo, para ver el formato de especificación, y a las especificaciones técnicas. La documentación para todos los otros ítems, o en general para todos los ítems asociados a los proyectos viales, las tienen disponibles en estos manuales que los pueden descargar. Y también los pueden descargar de la página de la ABC, aunque no sé si en la última versión que está actualizada están tan accesibles. Pues vamos a trabajar con este material. Ustedes ya saben dónde encontrarlo. Entonces, acá nos habla de recomendaciones generales para suelos y sus aplicaciones con materiales de construcción. Limita las recomendaciones. Dice que las especificaciones definen las calidades y gradaciones de mezclas de arenas y arcillas, gravas o escorias seleccionadas, arenas o material triturado proveniente de pétreos o escorias, cualquier combinación de estos materiales para ser utilizados como subbases, bases y capas de rodadura. Estos requerimientos son aplicables únicamente a materiales que tienen densidades entre 2.000 y 3.000 kilogramos metro cúbico y absorciones y grabaciones características. ¿Y bajo qué formato va generando las recomendaciones? En base a esos ensayos que hemos hecho, empezando, por ejemplo, por el tema de la granulometría, ¿no? Dice, los áridos gruesos retenidos sobre el tamiz de 4.75 milímetros el 4 deben ser partículas resistentes, durables, constituidas de fragmentos de roca, grava o escorias, materiales que se quiebren con los ciclos alternados de hielo, deshielo y humedad, sequedad, no deben ser usados. Los materiales finos que pasan por el tamiz número 4 deben estar constituidos por arenas naturales o trituradas o partículas minerales que pasan y por partículas minerales que pasan el tamiz 200. Y las fracciones que pasan por el tamiz 200 no deberán ser mayores que los 2/3 de la fracción que pasa por el tamiz 40. Los límites de consistencia de la fracción que pasa por el tamiz 40 estarán conformados de acuerdo a lo que dice la tabla S0102. Entonces, aquí en esta tabla nos está dando las características de límite líquido e índice de plasticidad máximo para los materiales de la capa subbase, de la base y de la carpeta de rodadura. En este caso, el concreto asfáltico, ¿no? En todos los casos nos pone un límite líquido máximo de 35, 35 y 35, índices de plasticidad de 8, 6 y entre 5 y 10. Si todo material debe estar libre de materias orgánicas y terones de arcilla, la gradación de los materiales deberá estar conforme con los requerimientos de la tabla S102-2. Entonces, acá tenemos algunas características referidas a los índices de consistencia y acá tengo características referidas a la granulometría. Estas características están referidas o están indicadas en función de las aperturas del tamiz y eh, con distintas bandas de tamaño máximo y tamaño mínimo, ¿no? Entonces siempre es posible hacer un control tomando los máximos y los mínimos.
Entonces pueden tomar el TM es el tamaño máximo, en este caso es 50 milímetros. La versión A, y vamos a tener un tamaño máximo, un porcentaje máximo y un porcentaje mínimo. Y aquí podemos registrar el tamaño, ya sea en milímetros, me parece más razonable que en pulgadas para nuestra práctica. Entonces tenemos 50, 37.5, 25, 19, 475, 236, 2, 0.425 y punto 0.35, me falta un 0, no está bien. Entonces estamos viendo que para esta malla, tanto el máximo como el mínimo pasan el 100%, que es el de 50 milímetros. O sea, aquí voy a pasar el 100%. Ah, voy a ir graficando de acuerdo a lo que indica el cuadro. Que voy a tener 55 y 100, 30, aquí 75, 20, 65, para el 2 tengo 1050, mido un tamiz 50, 37, 25, 19, 5, 530 y 020. Entonces, esta es la banda TM50A y la podemos graficar. Entonces, han cambiado los títulos, pero los voy a corregir. Pues, en la serie X van a venir los tamices. Y en la serie Y los porcentajes. Y lo mismo para la otra serie.
Entonces tenemos esencialmente las curvas granulométricas. Tengo puntos que están saltando por el 5, 19, 236. Sí las tengo. Vamos a intentar hacer algo. Ok, entonces tengo ahí mis bandas. Y también podemos configurar ese eje en escala logarítmica. Eso nos lleva a una configuración un poquito más cercana a lo que habitualmente manejamos. Ok. Y me parece que va a resultar mejor líneas rectas. Oye, entonces, por ejemplo, ahí tienen esta banda que me permite evaluar la granulometría para ese, ese, esa recomendación, ¿no? De curva. Entonces vamos a ver dónde nos las recomienda, para qué tipo de materiales. Pues dentro de esta recomendación
voy a hacer dos puntualizaciones. Voy a ver los valores máximos indicado para límite líquido e índice de plasticidad, y vamos a ver dónde se ubican en la carta Casa Grande para ver a qué suelo se refiere. Nuestra presentación de mecánica de suelos. Habíamos visto de que, por ejemplo, para la capa, su base me está definiendo máximo 35 y máximo 8. Entonces, si me voy en el límite líquido a 35, que estoy en este punto medio, y el valor de 8, estoy con limos de baja plasticidad, ¿no? Entonces son materiales de baja plasticidad. Con 6 todavía es más limoso su comportamiento. Y de 5 a 10, que vendría a ser toda esta banda, para ese valor de 35, ¿no? Ahora, si el material baja un poco su clasificación, nos va a quedar en la zona de transición, que va a tener doble símbolo de, de arcilla y de limo. Pero en general son materiales no plásticos o con baja plasticidad y con un valor de límite líquido que para el formato de la ASTO los tiene un poquito por encima de la clasificación de materiales granulares, ¿no? No se olviden que esto solamente es la caracterización de la fracción fina, que también depende de cuánto es el porcentaje del que pasa el término número 200 para ver cómo va a influir realmente esto. Viendo un poquito el formato, bien podemos darle a la vuelta a esta gráfica. Ok, entonces, yendo a la recomendación nuevamente, en el caso de los materiales para la capa subbase, nos dice los materiales para su base deberán cumplir con los requerimientos estipulados en requerimientos generales y en materiales para su base con la graduación TM50A. Entonces, este 50A que hemos introducido es la caracterización para capa subbase. En cuanto a las propiedades mecánicas, el material deberá tener un soporte mayor, un CBR, un soporte CBR mayor o igual a 40%, y la fracción gruesa deberá tener una resistencia al desgaste, medida por el ensayo de Los Ángeles, de no más del 40%, ¿no? Entonces, en el ensayo de Los Ángeles, recordarán que agarramos un conjunto de material granular,
lo metemos a la máquina de Los Ángeles junto con esferas de acero, medimos el peso antes de la introducción, medimos el peso después de los ciclos de desgaste y determinamos a través de la granulometría un material que se desecha, que ha sido afectado por la acción mecánica de las bolas de acero. Y mientras más alto es este porcentaje, el material tiene peor rigidez, peor resistencia, ¿no? Entonces es una de las medidas. Entonces este porcentaje buscamos que sea lo más pequeño que sea, que representa la parte del material que se ha desechado, y el CBR intentamos que sea lo mayor posible, ¿no? Entonces, para controlar contra los datos que tenemos en campo, vamos a hacer una evaluación sobre materiales de la capa subbase. Podemos utilizar ese segmento del que hemos comentado hace un momento. Entonces, en esta subbase, y le hace la información como una subbase que ya ha estado en operación varios años y que ha podido cambiar su granulometría por efectos de bombeo de tinos, por ejemplo, o por algún otro tipo de degradación. El mismo tráfico va generando roturas plásticas y reacomodos en el material, y eso cambia también su granulometría. Pero en este caso, para hacer una evaluación contra las recomendaciones básicas iniciales, acá tengo un valor de CBR que normalmente controlamos al dependiendo de la especificación, a un 95, 98, 100 de compactación. Para este material de su base, voy a tomar el valor más pequeño para controlarlo, de 56.9. Entonces, en general, en la condición de CBR, estaría cumpliendo con la recomendación de que sea mayor a 40, ¿no? Y la otra recomendación tiene que ver con la granulometría. Entonces, esa es la forma en la que hacemos el control, ¿no? Comparando con el CBR por un lado, de lo que se tiene especificado, ya sea a través de esa recomendación o lo colocado en la especificación técnica o la recomendación del diseñador, que también se puede ver plasmada en la especificación técnica. Estas son recomendaciones tipo, pero el que decide es el diseñador. Y obviamente qué materiales tiene disponible en el campo, ¿no? Si en el campo todos mis bancos son de calidad limitada, tengo que trabajar con los materiales que tengo o intentar mejorarlos de alguna forma. Entonces, en esa dinámica, la recomendación de CBR cumple. No tengo información en relación a Los Ángeles, así que vamos a asumir de que a partir de CBR está también cumpliendo el tema del desgaste, y podemos hacer la evaluación de la granulometría. Entonces, igual que hicimos con las curvas de la franja, introducimos esa información en la granulometría para poder comparar. Bueno, aquí tengo que meter nomás está con aperturas del sistema americano. Vamos a ver si tenemos todo el rango. Dos, cuartos, mm, perdón,
200. Ok, con eso puedo tomar mis datos. Entonces, esta es la banda de control y nuestros datos. Puedo poner su base progresiva 157.00. Para la subbase, que es la segunda línea, vamos a tener 100, 100, 100, 100 hasta una pulgada, donde es 91.01. Luego, en 3/4 tengo 88.06. En 3/8 en media. No tengo media en mi registro. Y voy a saltar media. Tres octavos, 82.02. Dos. Número 47028. Número 106429. Número 4055.54. Y número 224.92. Me está faltando el número 8. Bueno, siempre hay una discusión entre la clasificación de las arenas en carreteras y en estructuras con respecto de la separación de las arenas. Aquí tengo el número 4, el 8 no lo toma en cuenta, que vendría a ser la diferencia entre el 8 y el 10, ¿no? El 10 toma 2 milímetros, el 8 toma 2,36. Entonces, la recomendación tiene ambos espacios, pero en general en los ensayos podemos tomar, o se toma uno u otro en carreteras o en fundaciones. Aquí tengo 24.92. Voy a revisar. 9101, 8808. 8202, 70.28, 64.29,
55, 54 y 24, 92. Y esto lo introducimos en los límites, ¿no? Bueno, no los he registrado, pero voy a colocar los 100 arriba. Pues lo que podemos ver claramente es que aunque el material cumple en CBR, no está entrando dentro de la granulometría, ¿no? En general vemos que es material más grueso que el que tendríamos, ¿no? Tiene que estar entre 55 y 100. Pero, perdón, parece que no es factible declararla totalmente la serie. Tengo que declarar uno a uno. Entonces aquí voy a tener que corregir esto. Ahora sí.
Entonces, en lo que corresponde a los materiales más gruesos cumple, pero ya en el tema de los materiales finos se sale de la franja, ¿no? Ah, por eso les decía que en estos materiales puede haber una patología en el comportamiento de los finos, ¿no? Puede ser de que por efecto de la carga se estén transportando finos desde la subrasante hacia la subbase y la subbase se haya contaminado con mayor cantidad de finos, ¿no? Porque se supone que inicialmente en la construcción el material debería cumplir con la recomendación, aunque todavía tiene un CBR bastante bueno. Entonces, esta es una de las formas de llevar adelante ese control con las recomendaciones en relación a la calidad de material de manera indirecta, basados en en el porcentaje de compactación, en el valor de CBR y en la curva granulométrica. Esa sería la forma de realizar el control. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna consulta? Entonces, eso ustedes lo pueden llevar a las otras mallas granulométricas, ¿no? Para tener la posibilidad de tener ya pre definido el control. Ahí podríamos mostrar ambos valores o anular ya la presentación y verlo solamente gráficamente. Entonces, revisando las otras recomendaciones, en este caso teníamos materiales para la capa subbase. Para la capa base, es decir, debe cumplir con los requerimientos generales y los materiales de su base. Y aquí me da granulometrías, ¿no? Para tamaños máximos 50B y 50C o tamaño máximo 25. El porcentaje de chancado no deberá ser menor al 50%. Esto es la condición entre la selección de material recogido en río, que normalmente es un poco menos resistente porque el río va transportando material, lo va impactando en el transporte, lo va reduciendo de tamaño y lo va redondeando en la medida en la que se va moviendo. En cambio, cuando yo saco roca de una cantera y la trituro mecánicamente, en general los materiales son de mayor resistencia y aquí está definiendo un porcentaje de material chancado. Aquí nos habla de material como base para tratamiento superficial doble. El contenido mínimo chancado será del 70%. Yo puedo armar un pavimento utilizando utilizando un paquete estructural compuesto por capa subbase y capa base, que tienen un aporte estructural. Si yo considero una carpeta de concreto asfáltico de 5 a 10 centímetros, esa carpeta tiene un aporte estructural. Pero si en lugar de eso, a ese mi paquete de materiales granulares, simplemente le coloco tratamientos superficiales, ya sean simples, dobles o triples, esos tratamientos superficiales no tienen ningún aporte estructural. Por lo tanto, solamente nos sirven para sellar la superficie y darle una cierta textura final, pero no incorporan aporte estructural. Si diseño un pavimento de esas características, toda la distribución del esfuerzo
tráfico a la subrasante tiene que ir a través de la base y de la subbase. Entonces, por esa condición, cuando habla de estos tratamientos superficiales, es que especifica un mayor porcentaje de material chancado, porque eso significa también una mayor resistencia o capacidad de soporte, ¿no? Su tamaño máximo absoluto será de 40 milímetros para esas condiciones y su índice de plasticidad será menos del 4%, salvo que el proyecto estipule otro valor debidamente justificado y en ningún caso podrá ser mayor a 6%. En la de arriba, para base teníamos 6%. Dice propiedades mecánicas, CBR mayor a 80 y la fracción gruesa debe tener una resistencia al desgaste, medida por el de Los Ángeles, de no más de 35%, ¿no? De 40 reduce el requisito a 35%. Y en caso de tratamiento superficial doble, el soporte CBR será el 100%, ¿no? Entonces, este 80% lo tomamos en cuenta cuando tenemos una carpeta de concreto asfáltico y el 100% si es que vamos a tener la condición de tratamiento superficial como superficie de rodadura. Y cuando el material de su base se va a emplear como pavimento de hormigón, o sea, cuando ponemos una losa de hormigón encima y no asfalto, ahí el CBR debe ser mayor al 50%. Entonces, contrastando con esos datos con la recomendación con nuestros materiales de campo, para la base en ese mismo punto de control, voy a tener 63% o 69%, dependiendo de si el análisis se hace con punto 0,1 o con punto 0,2. O sea que aquí estaríamos por debajo de la solicitación pedida para la base. Y enseguida vamos a ver la granulometría. Pregunta, ¿qué dato me está faltando acá en este levantamiento para poder llegar a la situación actual de desempeño del pavimento? ¿Cómo puedo obtener si estoy con el 100, con el 97, con el 95%? Esto sale del ensayo, evidentemente, pero ¿cómo sé en qué valor estoy actualmente? Y no tengo la información acá en este momento. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué información me está faltando ahí para poder hacer ese cálculo? ¿Algún comentario? Lo que esencialmente me está faltando es el peso unitario actual, ¿no? Si yo tendría ese valor del peso unitario actual y lo correlaciono con la densidad máxima, voy a obtener el porcentaje de, de densidades. O sea, hemos hecho los ensayos de caracterización, pero no tenemos el valor de la evaluación, ¿no? Voy a ver si encuentro los datos del proyecto y en algún otro lugar se ha registrado ese valor. Porque eso es lo que realmente nos va a dar el CBR real. Pero de todas formas voy a hacer el control granulométrico para que metodológicamente vean cómo se ejecuta. Entonces me está dando otras dos bandas de, de comparación para la base. Voy a ver si puedo descartar por tamaño máximo. Aquí mi tamaño máximo es 50, ¿no? O sea que tendría que estar en alguna de las dos franjas de 50, la B
o la C? Las vamos a registrar las dos. Veíamos que la B tiene mucho más información. ¿Ok? Tengo 100, 30, 55, 45, 35, 25, 15, 10, 0. Y tengo 100, 185, 5, 65, 55, 45, 25 y 10. Y en mis datos de campo, voy a tener 100, 100, en media 93.4, 3 octavos, 50, no, a ver, 100 en 1 medio 96.93.4, no, 96.63 es un medio. Una pulgada no tengo en la especificación. Me voy a 3/4. No tengo. 3.4. 3/4. 87.91. Un medio es lo que no tengo. Voy a ir directo a 3/4. Perdón, déjenme revisar un segundito. Y 96.63. En 1 media 93.41. 87.91. Un medio, es lo que no tengo. 3 octavos, 57.64. Ahora, número 4, 68. Ya no tenemos, y es 4.
40, 1809 y 214,60. Y vemos cuando va con el gráfico. Estoy marcando los rangos de celdas donde hay información. Unos rositos, unos datos, 70, 100, 55, 85, 45, 75, 75, 25, 75, 25, 45, 15, 25, 10, 10, 0. Creo que este es el que no me ha leído bien. Vamos a corregir todo de nuevo. Ok, entonces ahora podemos ver que en granulometría, en los materiales gruesos se sale un poco. Veremos ahorita la otra malla más que hay que verificar. Y en general los materiales finos intermedios entra y en el material más fino se sale un poco también. Debería estar entre 0 y 10 y se sale hasta 14. Veré la otra malla, la T50. ¿Sí?
Hemos visto con la especificación, lo que comentaba esos dos segmentos, ¿no? Para capa base. 50B, 50B o 25, pero 25 de entrada no cumpliría porque su tamaño es 50. Pues vamos con la TM50C. Cien en ambos. Aquí no tengo información. Aquí tengo 70, 100. 50, 80. Sí, 100, 100, sin información. 70, 100. 60, 90. 40, 75. 30, 60. No tengo información. 15, 45. 5, 25. 30, 0,15. Y esa vendría a ser la otra curva. Ocasionalmente, cuando en un banco no podemos alcanzar que los materiales entren de la curva, podemos seleccionar dos bancos y encontrar los porcentajes para que combinando los materiales nos cumpla la granulometría. Esa también es una práctica que se lleva adelante en el campo. Ok, corrijamos el gráfico. Entonces, vamos a ver con relación a los datos que tenemos. Todo esto va.
En este caso se salen casi todos los finos. Hasta aquí estoy entrando, pero aquí 88, que todavía estoy adentro. Pero a partir de aquí ya me salgo, ¿no? 82 se sale de 75, 70 se sale de 60, 64 de 45, 55 de 30 y 24 de 15. Ya tengo muchos más finos de los que me permite la norma. Nuevamente aquí también puede haber habido expulsión de finos desde la base hacia arriba, ¿no? Pero se acomoda más esta curva que esta, ¿no? Si tuviéramos que comparar, sería con esta de acá. No sé si les ha quedado alguna duda o algún comentario. Voy a dejar esas dos curvas. Pueden completar las otras para poder utilizar el cuadro como base del control que hagan. Y terminamos con las recomendaciones. Entonces, el material involucra capa base, su base y base granular, que esencialmente son muy importantes para el paquete. Materiales para la carpeta de rodadura que van a utilizarse en el diseño de la mezcla de concreto asfáltico. Dice, cuando se prevé que la carpeta de rodadura va a quedar expuesta por varios años, tiene una protección asfáltica o una carpeta sin protección, el material deberá cumplir con los requerimientos de requisitos generales y materiales para la carpeta de rodadura, con un contenido mínimo de chancado del 50% y con una banda TM40C. ¿No? Está asumiendo menor granulometría. De acuerdo a las circunstancias locales previo estudio, se podrá variar el fino bajo, 0.08 milímetros, y los límites de consistencia. En cuanto a las propiedades mecánicas, CBR de 60%, mayor a 60%, mayor o igual. En zonas donde se permite efectuar el ensayo sin inmersión, este valor deberá ser del 80%. La fracción gruesa debe tener una resistencia al desgaste medida por el desgaste de Los Ángeles de no más del 30%, ¿no? Entonces, aquí tenemos una carpeta de rodadura de material granular, que la utilizamos muy comúnmente en nuestros caminos que no tienen carpeta asfáltica, que es simplemente paquete estructural granular. Y a partir de aquí hace recomendaciones con relaciones a bases granulares mejoradas con cemento, donde nos indica la curva granulométrica. Y para la resistencia característica a compresión a 7 días nos regula en 2.5 MPa, ¿no? Entonces, recordarán que cuando veíamos el emulador de módulos resilientes del, del IMT, teníamos esta consideración de meter en bases estabilizadas cuanto a la resistencia a la compresión, que en este caso es 2.5 megapascales. Entonces, solamente para recordar. Ah, viendo un poco los datos que tenemos, la caracterización, se supone que estamos hablando de una base modificada o mejorada con, con cemento. Entonces, es material granular. Aquí la clasificación para la base está dando SM.
Y para la estabilización estamos hablando de 2.5. Perdón, quería hacer la comparación. Lo voy a hacer de todas formas, estabilizado por elemento con 2.5. Entonces la estabilización nos da un módulo de 509, en tanto que la base granular simplemente, aquí la base viendo los datos que tenemos, tengo 0.22. Normalmente arriba voy a tener un porcentaje de la carpeta. Vamos a suponer una carpeta de 5 centímetros. Voy a tener 5 más la mitad de 22, 11, pues tendría 0.16. Entonces, sin estabilizar, tendríamos 220, incluyendo el cemento, casi duplicaríamos el módulo resiliente, ¿no? Base tratada con cemento, al ser base solamente, la condición de granulometría es más libre. Los materiales para la base tratada con cemento deberán cumplir con lo establecido en base tratada con cemento, etc., a excepción de las partículas chancadas, cuyo porcentaje deberá ser mayor de 50%. Y la resistencia a compresión debe ser 4.5, una dosis mínima del 5% de cemento. O sea, aquí tengo una condición de resistencia mucho mayor y una cantidad mínima de cemento, que es un porcentaje interesante. Base abierta ligada, y se introduce una mezcla de material granular con asfalto. Y aquí ya me habla de los contenidos de humedad. Ligeramente mayor a la óptima, porque sabemos que va a haber algo de evaporación en la remoción y en el compactado. Correcto. Entonces, básicamente estas serían las recomendaciones generales. A partir de esto, el diseñador toma un criterio en base a los materiales disponibles que tiene el campo de qué valores de diseño va a prescribir. Y ya a mayor detalle, eso se puede volcar en los otros documentos como este plano de obra, donde nos está refiriendo distintas soluciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, tratamiento superficial simple con base granular con CBR del 80 y su base granular con CBR del 40%, ¿no? Un poco en la línea de lo que habíamos visto en la anterior recomendación. Aquí concreto asfáltico, que varía entre 6 y 9, que estos son básicamente los espesores que usamos. Aquí esto está variando entre 10 y 30 y esto entre 10 y 30. Tratamiento superficial doble, concreto asfáltico, capa superficial, concreto asfáltico, capa intermedia o base asfáltica en caliente. Y las bases granulares y las subbases están más o menos con las recomendaciones que habíamos visto antes. Y en las recomendaciones o especificaciones registradas en el, en el plano me dice materiales según manual de especificación volumen 7, que es el que vamos a continuar viendo. Bueno, aquí tiene una pequeña contradicción, ¿no? Para la subbase me está dando mayor a 30%, aquí me indica 40%, según la especificación técnica 2, ETG 2-6 y los incisos. O para bases granulares, me da los incisos. Para imprimación,
Me da también los incisos para riego de liga, tratamientos superficiales, concreto asfáltico de superficie. Inconstructivas, capas del proyecto, que el proyecto indica, tipo de gradación, estabilización con distintos materiales, uso de mezclas asfálticas en frío, emulsiones, nivel de subrasante, utilización de geotextiles como estabilizador o como refuerzo, también como separador de materiales para evitar ese transporte de materiales que hay cuando hay flujo de agua, ¿no? Cuando hay bombeo. Bueno, entonces aquí vemos el registro en planos de las condiciones del paquete estructural y eso normalmente lo vinculamos o lo ligamos a la especificación técnica, que es este otro documento al que se refería. Entonces, en este documento tenemos varios conceptos. De manera general, cuando tengo que efectuar un relleno importante por efecto del diseño geométrico vertical principalmente para cumplir con pendientes, tengo la prescripción para la construcción de terraplenes, donde aquí tengo las características de los materiales o una estabilización a partir de pedraplenes. Y en la pavimentación tenemos ítems como la regularización de la subrasante, el refuerzo estructural con suelo cal, la capa final del terraplén mejorado con cal, solamente la capa final, suministro de cal como tal, refuerzo estructural de suelo grava, una mezcla de suelo con grava para mejorar la condición de la subrasante, su base granular, capa base con material granular, berma con material de capa base. Bueno, aquí ya tenemos los tratamientos asfálticos, ¿no? Imprimación bituminosa, tratamientos bituminosos, simple, doble, carpeta de concreto asfáltico en caliente, suministro del concreto asfáltico, riego de liga y también está la solución en pavimento rígido, que es la losa de hormigón. No, lo que nos interesa en esta instancia principalmente son los materiales granulares. Le vamos a dar una miradita a eso. Hemos visto que teníamos desde el 413. El manual tiene una primera parte administrativa y después entran las especificaciones técnicas como tal. Me voy a ir directo a la capa base. Lo que me interesa es que vean la estructura de la especificación, luego ustedes pueden revisar con detalle para cada recomendación. Bueno, aquí en la regularización de la subrasante voy a trabajar con los mismos materiales y simplemente voy a hacer un control de compactación. Energía de compactación al 95%, pero con la evaluación del índice del CBR, ¿no? Están los equipos, el procedimiento de ejecución, los controles que lleva adelante la supervisión. Dice, ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el T180, con un espaciamiento máximo de 100 metros lineales, con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden, borde derecho, eje borde izquierdo, eje borde derecho, etcétera, 60 centímetros el borde. Esto me está dando la densidad del control de calidad. Tengo que hacer
tramos o bandas de 100 metros, determinación de la densidad in situ para hacer este control y determinación del contenido de humedad cada 100 metros para llevar la densidad húmeda a la densidad seca. Granulometría con espaciamientos de 250 metros. El control de la geometría no es tan inherente al material. Entonces, por ejemplo, en el repositorio de ensayos que tienen, está este ensayo de peso unitario del cono de arena. Aquí en la evaluación vamos a ver, como habíamos dicho, el peso del frasco de arena antes del ensayo y después del ensayo. Eso, por la diferencia de peso, permite saber qué peso de arena está dentro del hoyo, y eso nos permite, a partir de la calibración de la arena, que es esta densidad, obtener volumen del orificio. Luego tomamos el peso de la muestra y, dividiendo el peso entre el volumen, tengo la densidad húmeda del material, y tomamos muestra para hacer el ensayo de contenido de humedad. Convertimos esta densidad húmeda en densidad seca y la relacionamos con el valor máximo especificado de compactación, ¿no? Entonces, me dice que en este caso, para materiales de la base, es el requerimiento de compactación es 100%, para la subbase es 97% y para la subrasante mejorada es 95%. Y comparando con los valores obtenidos, aquí se ha obtenido 98.3, por lo tanto está reprobada, aquí 97, aquí tengo 97.7, por lo tanto está aprobada, y 95, aquí tengo 99, por lo tanto está reprobada, ¿no? Entonces, este era el valor que nos faltaba en la otra tabla, saber cuánto es el porcentaje, cuánto es el peso unitario, para que, dividiéndolo con el peso máximo, podamos obtener el porcentaje, y con ese valor de porcentaje podamos evaluar en cuál de estos segmentos estamos. Si estamos en el 100, en el 97 o en el 95. Y dependiendo del material, cuando hagamos el control de capa base haremos con 100, de su base haremos con 97 y de su subrasante mejorada con 95. Ok, yo creo que tenemos un panorama inicial en relación a este tema del control de calidad ligado a los parámetros de diseño. Vean que el elemento que vincula el diseño con el control en campo es el CBR, pero también está el porcentaje de densidad para saber cuál de los valores vamos a usar, ¿no? En este caso nos dice capa base 100%. Vamos a ver enseguida por qué utilizamos 0,1 o 0,2. Capa subbase 97 y subrasante mejorada o subrasante compactada 95%. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario hasta ahí? Ok. Quería aprovechar ese tema del CBR para referirlos al manual de ensayos. Cuando tengan alguna duda, pueden irse al manual de ensayos. Se supone que el próximo módulo se va a dedicar específicamente a los ensayos, a la caracterización. Por eso simplemente mi idea era indicar los parámetros de control y ligarlos al tema del diseño, para también garantizar los valores de módulo que utilizamos en el diseño.
Pero tenemos acá el manual. Tenemos el detalle. Estamos buscando el CBR. Valor de resistencia aérea que veíamos de Given. Capacidad de soporte de 193 es el S0404. 0403, este es el que acabamos de ver. Ya los habíamos visto, las características de los moldes, del martillo, el procedimiento, medición del porcentaje de expansión, la capa de penetración, los niveles de desplazamiento, penetración y para la cual se hacen los registros, y en los cálculos. Empleando los valores de tensión corregidos tomados de la curva de tensión, penetración para 2.4 y 5.08 de penetración, calcule las razones soporte para cada una de ellas, dividiendo las tensiones corregidas por las tensiones normales, estas son las de referencia, respectivamente, cuando en el ensayo no se logre una penetración de los 5 milímetros, se debe extrapolar la curva hasta dicho valor para calcular la razón soporte. Y bueno, aquí me da el criterio, ¿no? Para suelos tipo A1, A24 y A26, está tomando 508. Para suelos A4, A5, A6 y A7, todo lo que es materiales finos, está tomando 508. No, perdón, dice cuando la razón soporte correspondiente a 508 resulte mayor que la correspondiente a 254, repite el ensayo. Si el ensayo de chequeo entrega el resultado similar, emplea la razón soporte correspondiente a 508 de penetración. Y para suelos A3, A25 y A27, el mayor porcentaje severo obtenido de los dos. Entonces tengo de manera exclusiva 508 para estos materiales que son granulares. Estas son arenas y materiales granulares con contenido fino. Y de los finos, cuando la de 508 resulte mayor a la correspondiente a la 2 de 54, repite el ensayo. O sea, se espera que la mayor sea la de 254. Y si el ensayo de chequeo entrega el mismo resultado, recién se toma la de 508, que debería ser mayor para ese ensayo, ¿no? O sea, ahí nos da un comportamiento particular para los suelos finos. Y bajo ese criterio vemos si utilizamos el de la penetración de 2.54 milímetros o la de 5.08 milímetros. Y de paso le da una miradita al protocolo de del ABC. Entonces, dependiendo de la clasificación del material, en realidad el cuadro ya debía cerrar una recomendación, ¿no? Lo presenta los dos valores, pero debería cerrar una recomendación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para que podamos hacer un cierre acá y retomamos en 10 minutos. Ok, no veo preguntas sin echar, así que
Hacemos el cierre acá y en la siguiente parte vamos a ver un poquito cómo está avanzando su trabajo final. Vayan mandándome exactamente.